La pandemia de COVID-19 no ha terminado todavía, pero estamos empezando a ver secuelas que son muy distintas, muy dispares y que pueden tener, me parece, consecuencias importantes para muchos de los mexicanos. Una de las consecuencias que me ha llamado la atención es que independientemente de todas las personas que han tenido COVID y los males que les han provocado, estamos viendo una caída en los esquemas de vacunación, particularmente para los niños, en un país como el nuestro que durante mucho tiempo fue un ejemplo internacional en materia de vacunación. No me estoy refiriendo a la vacuna contra el COVID, sino pues a vacunas que tradicionalmente se aplicaban en nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Alejandro Macías. Él es médico cirujano. Él fue comisionado nacional de la emergencia por influenza de AH1N1 en 2009. Es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Y doctor Macías, siempre es un gusto poder platicar con usted. En un principio yo no podía creer las cifras, pero lo que vi, y son cifras que están, pues que son cifras oficiales, es que ha habido una caída importante en la vacunación, particularmente de los niños de hasta 2 años en nuestro país, con caídas muy importantes. Sé que el número de vacunas no es el mismo que había antes, pero ¿es una situación que debe preocuparnos, que haya caído la cobertura de vacunación? Sin duda, Sergio. La caída de los niveles de cobertura en México es un serio problema, muy serio problema, y será sin duda también una de las grandes deudas de la pandemia. ¿Cómo nos vamos a emparejar? México, como bien dices, tradicionalmente ha tenido un esquema envidiable, reconocido internacionalmente por su amplitud y su cobertura sobre todo. Y tenemos la gran ventaja en México de que tenemos una población muy receptiva. En México, los grupos antivacunas son muy poco influyentes, muy poco poderosos como en otros lugares del mundo. Entonces no podemos atribuir a eso. Sin duda que algo ha fallado. Podríamos analizar qué ha fallado, pero bueno, eso lo podemos platicar. Claro. Sé que teníamos coberturas, pues, no sé, superiores al 80% y que ahora en 2021 tenemos una cobertura del 31%. Es una caída muy importante. ¿Qué significa esto? ¿Que la gente no se fue a vacunar o que no hubo vacunas disponibles o que quizás en medio de la pandemia no se promocionó este tipo de vacunas? Sí, también hay que decir que no podemos comparar peras con manzanas. Antiguamente los esquemas se consideraban, por ejemplo, las vacunas esenciales eran cuatro, por ejemplo, difteria, tosferina, tétanos, polio, y luego se agregaron seis y algunos países ya lo llevan 9, 10, como iba México. Entonces, sin embargo, sí es un fenómeno que ha ocurrido internacionalmente, pero que ha afectado particularmente a México y no es un fenómeno de este año o del pasado de la pandemia. Se agudizó con la pandemia, pero ya venía colgándose, digamos, desde los últimos años y ya para 2018 teníamos coberturas que no eran envidiables ni mucho menos. ¿Cuál es la explicación? Hay muchas explicaciones. Entre otras, por ejemplo, México dejó de producir las vacunas que producían porque fue más fácil salirlas a comprar. Por ejemplo, algunas vacunas mexicanas estaban en todo el mundo. Luego hubo ya mucha más competencia internacional por comprar vacunas. Antiguamente salía uno a comprar vacunas y las compraba casi a placer. Ahora no, ahora hay que formarse, te sales de la fila y pierdes entonces el turno y tienes que volver a empezar el proceso. Se está volviendo mucho más complejo en la medida que otros países están alcanzando ya a México y a países de América Latina con esquemas de vacunación más completos. Sin duda, como haya sido, tenemos que poner un esfuerzo muy importante. Esa será sin duda, además de los esquemas o de la gente que va a quedar con afectaciones por COVID de larga evolución, será una de las grandes deudas de la pandemia en la que tenemos que tener mucha atención porque tenemos que emparejar. De hecho, la doctora Marielena Álvarez Builla, directora del CONACYT, decía en la conferencia de prensa del presidente de la República que debido al neoliberalismo se abandonó la producción de vacunas en nuestro país. ¿Es esa la razón o hubo otros factores para que se dejaran de producir vacunas en México? Eh, Había una producción amplia de algunas vacunas, pero tecnológicamente fueron también cambiando las vacunas. Te doy el ejemplo de la vacuna de polio. La vacuna de polio mexicana, que era oral, se distribuía en todo el mundo, estaba en todo el mundo. México era uno de los principales productores, pero cambió la tecnología de manera que las nuevas vacunas ya eran inactivas
y ya tenían otras tecnologías. Y luego vinieron tecnologías, digamos, de recombinación genética, y eso no se puso el país a mano. Entonces también las pocas que se hacían, ya era más fácil salir a comprársela a los chinos o irlos a mercar a la India, qué sé yo, y como si eso fue el neoliberalismo o no, yo creo que fue simple y sencillamente haber caído en complacencia, porque nunca debimos haber perdido la soberanía, al menos en la producción de nuestras vacunas fundamentales. Ha habido muchos cuestionamientos a la manera en que enfrentamos la pandemia de COVID-19 y creo que con razón, pero en términos generales, por lo menos lo que me dice la gente es que los esquemas de vacunación, el esfuerzo de vacunación sí llegó a buena parte del país y se lograron buenas cifras de vacunación. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Lo hicimos bien en ese aspecto? Absolutamente, porque sobre todo tenemos una población muy receptiva. Fíjate que en los Estados Unidos se calculan en más de 150,000 las muertes, hay distintos cálculos, pero según lo que uno lea, de las personas ya de edad avanzada que murieron por no ponerse una vacuna que tenían en la esquina de su casa. Casi en cada farmacia la tenían disponible y gratuita. Ese fenómeno no lo tenemos en México. Entonces en México se alcanzaron, digamos, no excelentes, pero buenas coberturas de vacunación, razonablemente buenas. Eso, más la inmunidad natural de la gente que se estaba infectando, nos ha llevado a tener, digamos, que una buena inmunidad híbrida. La gente que ya se vacunó, la gente que ya se infectó, la gente que ya tuvo las dos cosas. Entonces, a nivel individual hay mucha gente con inmunidad híbrida, pero también a nivel de la salud pública. Yo creo que, sin ser el mejor del mundo, el esquema de vacunación en México ha funcionado y ha salvado ya, yo te puedo decir, muchos miles de vidas en México. Doctor Macías, ¿qué le dice usted a la gente que dice que ponerse una vacuna es peligrosa, que le están poniendo cosas extrañas al cuerpo? En fin, todos estos argumentos que las personas antivacunas tienen. ¿Qué les dice usted como médico? De entrada, que es completamente falso y que hablen con su médico, porque aquí lo que tenemos que tener primero hablar con el médico que más de confianza le tengas para que él te diga qué tan bien o mal estás. Pero escucha también y ve los sitios objetivos de la información. Las vacunas, todas tienen efectos colaterales, desde luego, desde dolor local hasta algunas cuestiones, como por ejemplo en el caso de las vacunas de COVID, por cada decenas de miles, por ejemplo, en un caso de trombosis o de inflamación del corazón, pero son en órdenes de magnitud muy pequeñas en relación con el beneficio de las vacunas. Pero también hay una verdad en todo esto, Sergio. Quien ya está atrincherada en su sitio o atrincherado y no quiere entender, es muy difícil, ¿eh? No lo vas a hacer entender. Ninguna información objetiva es capaz de sacar una creencia que ya está muy asentada. El CONACYT ha estado produciendo una vacuna mexicana, la vacuna Patria contra el COVID-19. Nos dicen que está en fase 2. ¿Qué información tenemos sobre esta vacuna? ¿Qué tipo de tecnología está utilizando? ¿Qué efectividad se espera que pueda tener? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que muchas cosas se pudieron haber hecho mejor en la pandemia. Y lo hemos criticado, lo hemos dicho como hemos querido. Ahora, yo creo que en cuestión de vacunación sí los esfuerzos que ha tenido el gobierno han sido buenos. Primero, se ha negociado la vacuna en condiciones muy difíciles internacionales. Pudo haber sido mejor, desde luego, pero una cosa que es importante es el esfuerzo que se ha hecho para tener las plataformas de al menos vacunas fundamentales que nos den una plataforma para en el futuro enfrentar mejor las pandemias. Es verdad, por ejemplo, que la vacuna Patria no la vamos a tener ya para salvarnos de esta pandemia, pero tenemos que tener plataformas. En México ya venía un convenio que se estaba haciendo para tener una plataforma de vacuna de influenza con Sanofi Vacunas. Hay el convenio de AstraZeneca y Leomont con la Fundación Carlos Slim y el gobierno para producir la vacuna de coronavirus, pero además serían plataformas que en el futuro pueden darle batalla a México y a América Latina. Y desde luego que el esfuerzo de la vacuna Patria, que es multiinstitucional, está la UNAM, está el INDRE, el INER, inclusive instituciones privadas como Médica Sur, el propio laboratorio Avimes que lo está haciendo. Y van en fase 2 porque se está haciendo con todo el cuidado. Y hasta donde sabemos por los primeros resultados, es una vacuna que va a funcionar muy bien para vacunar y sobre todo revacunar.
para esta pandemia probablemente ya no nos sirva mucho, pero sí nos va a servir para tener una plataforma en el futuro. Termino este comentario diciendo que si México se dedicara a aprovechar todo el talento que tienen sus universidades y la industria farmacéutica mexicana, podría México convertirse en un gran productor internacional de vacunas. Yo no tengo ninguna duda que tendría un valor agregado mucho, muy superior, por ejemplo, al del petróleo, qué sé yo, porque México tiene mucho talento en eso y falta solamente coordinarlo. Un esfuerzo en eso ha sido la vacuna Patria y creo que es muy loable y es un ejemplo de lo que se puede hacer en México si se coordinan los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas y del talento mexicano. ¿Qué información tenemos de la efectividad de la vacuna rusa Sputnik, de las vacunas chinas, que son varias, o de la vacuna cubana que ha sido desarrollada y que se nos ha dicho que podría ser aplicada en México? Claro. Mira, y ahí viene un aspecto que es importante que pone en desventaja, por ejemplo, se dice, a ver, ¿por qué la vacuna Patria todavía no está lista? Bueno, porque la vacuna Patria se ciñe a los requerimientos de COFEPRIS, que es una agencia regulatoria que exige mucho. Está bien. El problema es que a veces vienen vacunas que no tuvieron esos requisitos en sus propios países y los aceptamos sin considerar que no es el equivalente. Entonces dejamos en desventaja al productor nacional. Yo creo que, por ejemplo, yo no dudo que sea muy buena la vacuna Sputnik, ni la vacuna Abdala de Cuba o las vacunas de China, pero también hay que decir que en esos sitios frecuentemente se produjeron vacunas que se empezaron a poner masivamente sin haber aprobado primero, digamos que rebasaron por la derecha, sin haber aprobado primero los recursos o los estudios fundamentales fase 1, fase 2, fase 3, y se empezaron a poner masivamente. Otra vez, no dudo que sean buenas. El problema está en que no pasaron por todos los lineamientos que tienen que pasar, por ejemplo, las vacunas en México con COFEPRIS. En los últimos años hemos visto una serie de quejas, múltiples quejas de pacientes de instituciones públicas de salud que se quejan de que el servicio se ha deteriorado, que ya no hay medicamentos, que no hay ya capacidad para dar la atención que había antes, hace apenas algunos años. ¿Es real esto o son manipulaciones políticas? Estamos viendo un deterioro del sistema de salud pública de nuestro país que pues durante muchos años fue considerado un orgullo. Mira, nunca ha sido, nosotros los que estudiamos medicina, desde que entras a estudiar medicina te das cuenta que hay muchos faltantes. Y México tiene una inversión paupérrima en salud, ¿eh? Es de los países que menos invierte en salud. Eso se tiene que resolver, además del ataque a la corrupción, lo que tenga que hacer. Pero no se puede tener una buena salud con una mala inversión. Creo que eso habría que empezar por ahí. Ahora, hay ahora más desabasto que antes. Yo no puedo hablar por cifras oficiales, ni me constan cifras. Yo puedo decirte por lo que yo veo en mi consulta, por ejemplo. Y sí lo noto. Sí noto que algunos medicamentos son más difíciles de conseguir. Nos han faltado medicamentos. Probablemente fue la pandemia, probablemente, por ejemplo, durante la pandemia que se usó mucho la ivermectina, desapareció. Pero, por ejemplo, ahora hubo una época en la que era muy difícil conseguir hidroxicloroquina, metrotexato, algunos antibióticos. Siempre ha habido desabastos, ¿sí? Siempre ha habido carencias, pero sí creo que ahora de alguna manera se agudizó y sin duda que es algo que el gobierno tiene que atender para que no ocurra. Creo que tuvo que ver en buena medida con la salida del juego de la producción nacional de las farmacéuticas nacionales, pero no me consta, yo solamente eso percibo. Bueno, de hecho, el propio gobierno dijo que ya no quería comprar medicamentos locales, que porque sentía que las empresas eran muy corruptas y que había que importarlo de fuera, pero aparentemente no fue tan fácil importar estos medicamentos de fuera. Mira, y tampoco podemos asegurar lo que te decía de COFEPRIS. COFEPRIS ha sido una agencia que ha evolucionado de los que eran los departamentos de regulación sanitaria a una agencia de toda forma que es muy exigente y que había logrado o que ha logrado competencias internacionales. Entonces, tú puedes decir que los fabricantes en México, yo no sé si habrán dado mordidas o corrupción, pero los productos mexicanos avalados en sus prácticas de manufactura, de buenas prácticas por COFEPRIS, son tan buenos como los mejores del mundo. ¿Cómo vamos a comparar eso necesariamente con un medicamento que compras, no sé, de cualquier otro país que tú me digas, que trae un registro sanitario de otro país? Yo no creo que sea tan fácil de homologar
con los requisitos de COFEPRIS en México, que insisto, es una agencia muy exigente, tanto como la FDA, y yo creo que a veces hasta más. Doctor Alejandro Macías, gracias por ayudarnos a entender estos temas que son muy especializados, pero a todos nos tocan porque a todos nos interesa preservar la salud. Un fuerte abrazo, doctor. Un gusto estar en tu programa. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.